fuerte aplauso con todo tu corazón a Dios, con todo tu corazón, y le dices: gracias, Dios, eres alabado. Puedes dar un grito de júbilo. Levante sus manos y dígale conmigo: eres alabado, iglesia. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya. Dile: eres alabado. Eres adorado, Y tu nombre, aleluya, una sola voz, a una sola voz, todos nos unimos hoy, te cantamos. Dios, en adoración. Dígale: Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta, dígalo. No me falta nada si te tengo a ti. Grítelo. Y no me falta nada si te tengo a ti. No hay otro que sea adorado en este lugar. Vamos, con manos alzadas, dígale una vez más: eres alabado. Eres alabado, Levante su voz. eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, A una sola voz. a una sola voz, La iglesia. nos unimos hoy, Dígalo. te cantamos Dios en adoración. Dígale: Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. grite: no me falta nada. Y no me falta nada si te tengo a ti. Dígalo con mucha fe. No me falta nada si te tengo a ti. Dios contigo. Dios va contigo. Dios no deja solo a sus hijos. Dios gobierna. Dígale conmigo al Señor: Y yo sé que va contigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Yo sé, y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable,
eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Dígale estas líneas conmigo. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Dígale, no me falta nada y no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Dígale, y no me falta nada. Si te tengo a la última vez, dígale, no me falta nada. No me falta nada. Si te tengo a ti. ¿Y cuántos pueden gritar amén? Amén. Así sea. Nada me hace falta, eres mi porción. Te tengo a ti, mi Dios. Te tengo a ti, Señor. Dale un aplauso fuerte. Amén. Grande es el Señor, grande es Dios y es digno de suprema alabanza. Esas líneas las oímos muy comunes, pero son unas líneas con autoridad. Dele un aplauso al Dios de los imposibles. Te adoramos, Dios. En ti, Dios, todo podemos hacerlo. Vamos, dele ese aplauso más fuerte. En ti todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. El poder veo en ti. Nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver. Los muros van a caer. El poder vivo en ti. Nada es imposible. Ayúdame. Por vista yo nunca me guiaré, ni por lo que siento, ni por lo que siento viviré. Yo sé que tú de mi lado estás, y sé que todo puedes lograr. Todo lo puedo hacer, nada me va a detener. El poder veo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe vivo en ti, nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por lo que siento, ni por lo que siento viviré. Yo sé que tú de
puedes clamar, un Dios a quien puedes pedir, un Dios en quien puedes confiar, un Dios en quien puedes descansar. ¿Cuántos saben que hay peso en las palabras, hay autoridad en lo que cantamos? Le decía hace un momento, es un trono lo que se crea, y en el trono solo gobierna Él. Y lo que veremos es la gloria del Dios vivo sobre usted. Amén. Él se va a glorificar en usted. No es para que usted se glorifique a sí mismo, sino que Él le va a glorificar a usted y se va a glorificar Él. Él se va a engrandecer con lo que haga en su vida. Amén. Dile: Dios, engrandécete con lo que hagas en mi vida. Y dale un aplauso a Dios. Dile: gracias, Dios. Serio. Y ahora dígale conmigo: ¿cuánto
se trata de usar nuestros ojos naturales ni nuestros ojos en la carne. Se trata de dejarnos guiar por el Espíritu. Y con ojos espirituales, como lo cantábamos un momento, no vivir de emociones, sino en el Espíritu, en la fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dale un aplauso fuerte, dile: tu palabra me hace descansar, Dios. No declaro, Dios, mi voluntad, declaro tu palabra, Dios. Que tu palabra se establezca. ¿Acaso hay otro digno al que le pueda aplaudir más fuerte? Por eso estamos aquí, Él es digno. Digno, 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 Dios. Tome su lugar, por favor. Igual si usted se gusta quedar de pie, si gusta postrarse, usted tiene la libertad de adorar a Dios con todo su ser. Porque en este lugar no se quede nadie aún sin saber, ni siquiera sin entender, no, sin saber que Dios es digno, digno. Y si algo va a ocurrir en tu vida, lo va a hacer Él. Deberías decirle: ya no en mis fuerzas, ya no se trata de impresionarlo a Él. No hay nada que le impresione más que el corazón humilde. El corazón humilde. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore como tú. No hay nada que ¿puedes ayudar a cantar, iglesia? Ni nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Dios. Cántalo, iglesia. No tengo nada para ofrecer. No tengo nada para ofrecer. Y nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez.
¿Quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo, Dios, para no adorar? ¿Quiénes somos nosotros para reservar lo mejor, para retener, cuando realmente podemos darle lo mejor de nosotros? Que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Mi Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Eres mi Rey, dilo, tú eres mi Rey que perdona. Estas líneas, tú eres mi Rey que perdona, mi Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Decimos digno con las voces, que sea tu melodía la que se escuche. Digno, no sé si hay alguien que se sienta avergonzado por la condición de vida, que hoy se sienta culpable o que hoy se sienta condenado, que te sientas tan lejos de Dios. ¿Pudieras permitirle el que te quite toda vergüenza? Que quite toda esa culpa y esa condenación. Que experimentes en tu corazón su paz. Puedas sentir su salvación. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, para liberar,
importa lo que se pudiera decir de ti, dilo: Dios, si me avergüenzo, Dios, y perdóname. Puedes decirle: perdóname. Pueden salir estas palabras de tu corazón, tan sencillo decirle, con un corazón humilde, humilde. Solo dile: perdóname, Dios, perdóname. Solo dile: perdóname. Solo dile: Dios, estoy arrepentido. Dile: te amo, Dios. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Alguien puede derramar en humildad su corazón delante de Él y decirle: derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Dile: hoy te quiero ungir, Dios. Hoy te quiero ungir, mi amado, mi Rey. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Dile: y beso tus pies. Dilo: delante de todos. No importa lo que piensen, dilo: no importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte, solo quiero verte sonreír. Beso tus pies, dile: y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Di su nombre: Jesús. Jesús. Nadie me amó así, nadie me amó así. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. ¿Hay alguien con perfume aquí en este lugar? Que extienda sus manos. Derramo mi. Hay alguien que puede ofrecer algo. Pero sabes, Dios tiene mucho para dar, pero yo no sé si este lugar solo para pedir o también para darle a Él. Puedes decir una vez más: traigo mi perfume. Dilo: hoy traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir, Dios. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti.
Jesús. Jesús, nadie me amó así. Por última vez, Jesús. Jesús, nadie me amó así. Amén. Efesios 1, versículo 3. Este es un capítulo o un espacio o un texto de la palabra de Dios que es muy parecido o paralelo al texto que el miércoles utilicé para hablar sobre soberanía. Hoy vamos a hablar de nuevo sobre soberanía. Quiero decirle que si usted no estuvo en la enseñanza del miércoles, lo invito a que hoy, llegando a su casa o a la hora que tenga posibilidad, escuche la enseñanza del miércoles, porque nos es indispensable ir hilando nosotros las enseñanzas para que podamos ser bendecidos. Porque a veces venimos el domingo, pero no el miércoles, y como que ya no hilamos lo que el Señor nos está dando y nos perdemos bendiciones. Ya no sabemos de lo que están hablando al frente porque no venimos al servicio anterior, y luego nos parece intrascendente lo que oímos, pero es que todo muchas veces va amarrado. De hecho, la palabra de Dios es una, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cada libro parece que le enseña algo diferente, pero todo es una cadena, todo está unido, todo es un cuerpo. Entonces necesitamos nosotros poner más atención a la palabra para llenarnos de ella y que la palabra tenga más acción en nuestra vida. Amén. Mire lo que dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. No sé cuántos puedan decir: Señor, gracias por tu palabra. Pero decirle gracias a Dios es mantenernos en la expectativa de que su palabra es verdad y la necesitamos para ser bendecidos. Señor, gracias por bendecirnos. Abre nuestro entendimiento y deposita tu palabra, Señor, en nuestro corazón, para que nosotros de corazón te honremos, te glorifiquemos, y desde el corazón tú dirijas toda nuestra manera de vivir, Señor. Que nuestro entendimiento y nuestra inteligencia, Señor, siempre estén sujetas a ti, para que en sabiduría, Señor, podamos vivir en paz y con gozo en tu presencia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Mire, no sé si se fijó, pero ahí en Efesios 1 viene un subtítulo: bendiciones espirituales en Cristo. Bendiciones espirituales. Me pregunto, ¿qué será más importante para las personas? ¿Las bendiciones espirituales o las bendiciones materiales? Mire, las bendiciones materiales, al recibirlas, nos podemos olvidar del Señor. De hecho, le pasa a muchas personas.
Hay muchas personas que necesitan de Dios porque están enfermos, reciben la sanidad y se olvidan de Dios. Hay muchas personas que tienen deudas económicas y vienen a la presencia del Señor y lloran y claman y suplican y están un tiempo, y ya que solucionan sus problemas se van. Solucionar los problemas materiales, quiero decirle que a veces es lo más cruel que nos podemos hacer a nosotros mismos, porque estamos cambiando al Dios eterno, al Dios de los cielos, al Dios de nuestra salvación, por algo intrascendente, pasajero, temporal. Los bienes todos se quedan, nada nos podemos llevar. Y ciertamente a veces nos sentimos aligerados porque se nos acaban nuestros problemas, pero quiero decirle que el día que nos demos cuenta que dejamos a Dios o cambiamos a Dios por un bien material, ese día nos vamos a dar cuenta que cometimos el peor error de nuestra vida. Nos es indispensable entender que nosotros tenemos que venir a ser suplido en todas nuestras necesidades espirituales. Porque si son satisfechas nuestras necesidades espirituales, vamos a estar firmes. Nadie nos va a mover. Nada nos va a mover. Nada nos va a quitar de su presencia. Nada nos va a robar la oportunidad de alabarlo, de adorarlo. Sí, no vamos a ser perfectos, es cierto. Porque a veces nos quieren irreprensibles y perfectos en el mundo, pero no estamos nosotros esperando que nos califiquen para sentirnos nosotros en paz. No, cuando espiritualmente nuestras necesidades son satisfechas, nosotros estamos seguros. Y sabemos que en sus manos y sirviéndole tenemos lo que necesitamos. Lo demás es cuestión de tiempo. Y cuando las necesidades espirituales son satisfechas, quiero decirle que las necesidades materiales también empiezan a ser satisfechas. Porque hay un orden en la vida. Primero es lo espiritual, después es lo material. Pero a veces tenemos muchos años y se nos olvida. Y nos desesperamos. Y nos olvidamos de lo espiritual. Y empezamos a poner primero las cosas materiales. Y por eso es importante que entendamos la necesidad de lo que significa el dominio de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en quién es Dios para nosotros, la palabra soberanía adquiere trascendencia. Cuando nosotros entendemos qué es la soberanía de Dios, nosotros solitos, sin que nadie nos empuje, nosotros vamos a su presencia. Nosotros solitos nos ponemos a cuentas. Nosotros solitos empezamos a tomar la decisión de dejar lo que nos estorba y de empezar a tomar lo que nos es indispensable para vivir en paz delante de nuestro Dios. La palabra soberanía es tan indispensable que si usted se fija en el versículo 5 al final, ahí está señalada la palabra soberanía solamente que con otras palabras. Mire lo que dice, que según el puro afecto de su voluntad, lo que está diciendo es, por su soberanía, Él nos ha amado y nos ha predestinado. Y Él dice que por su soberanía, nosotros somos para la alabanza de su gloria en su gracia. Y dice que por su soberanía nos hizo aceptos en el amado. Y dice que por su soberanía nosotros tenemos redención por su sangre. Por su soberanía nosotros tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero muchos quieren las riquezas materiales y no las riquezas de su gracia. Y quiero decirle que sin las riquezas de su gracia, las riquezas materiales nos echan a perder, nos sacan de su camino. Con las cosas materiales nosotros nos hacemos importantes porque son importantes para nosotros las cosas materiales. Y escuche, no estoy diciendo que no tengan su importancia. Realmente lo que quiero decir es que no son ni deben de ser
la prioridad de nuestra vida. La prioridad de nuestra vida son justamente las cosas espirituales. Nunca se le olvide, somos espíritu, alma y cuerpo. En el mundo, cuerpo, alma y mente y espíritu y todo lo mismo para ellos. Muchas religiones cristianas están en la misma, no identifican las tres personas que somos. Somos espíritu como persona, somos alma como persona, somos cuerpo como persona. Pero la prioridad es que seamos espirituales, porque siendo espirituales nosotros podemos discernir, podemos comer la palabra de Dios. Y a través de la palabra podemos madurar, podemos crecer. Por eso es importante que nosotros entendamos, que estemos dispuestos a que nos sometamos a la enseñanza, pero a la enseñanza que mana de la palabra de Dios. Si usted se fija, este pasaje es hermoso en toda su plenitud. En el versículo 11 otra vez nos vuelve a hablar de su soberanía, pero no parece que está hablando de soberanía. Para muchos lo más importante son las bendiciones materiales, pero a los que amamos a Dios lo más importante es su soberanía, porque eso implica que nos sometamos a Dios, que vivamos deseando estar bajo su cobertura, en su abrazo. Pero la gente quiere lo material. Yo le vuelvo a repetir, cuando en lo espiritual eres más que vencedor, los bienes materiales como consecuencia van a venir, porque esas son las añadiduras. Nunca busques primero las añadiduras, busca primero el reino de Dios aquí en la tierra. Mira el versículo 11, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Fíjese lo que dice, que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Quién? Nuestro Dios. O sea, nosotros no estamos buscando a Dios porque nosotros descubrimos ese propósito. No, es el propósito de Él para todo aquel que ha sido predestinado. Y mire lo que dice: según el designio de su voluntad. ¿Qué es el designio de su voluntad? Una expresión sinónima completamente de lo que para nosotros es la soberanía de nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos soberanía, leemos la palabra, y la palabra muchas veces nos va a hablar del amor y del plan perfecto de Dios para nosotros, para que entremos nosotros a ser parte de ese plan y nosotros recibamos sus bendiciones, en el entendido de que son más importantes las espirituales que las materiales. Así que primero tenemos que intentar, por supuesto, ser espirituales, y lo material, dejárselo al Señor. Sí, bien trabajadores, bien emprendedores, sí, pero siempre primero espirituales, para que lo demás siempre sea bendecido. Nunca se le olvide. Yo le decía el miércoles que cuando hablamos de soberanía estamos hablando de dominio, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de poder, estamos hablando de supremacía. Hoy la palabra supremacía está muy de moda en los jovencitos, porque Marvel y todas esas cosas de las películas hablan de supremacía. Los superhéroes tienen supremacía en alguna de sus capacidades o dones que ellos tienen. Si nosotros nos damos cuenta, lo que les enseñan a los niños es lo que tenemos delante nosotros en la palabra de Dios, pero no queremos darnos cuenta que realmente en lo espiritual, para el necesitado, nosotros nos convertimos en superhéroes cuando por la fe en lo que el Señor Jesucristo vino a entregarnos, que no fue nada más la salvación, sino también, por ejemplo, la sanidad que soberanamente nos entregó en sus llagas. Y nosotros, al recibir ese don, lo ponemos en práctica con el necesitado y oramos por él y sana. Wow, nos convertimos en superhéroes. Sí es cierto, se van a olvidar de ti muy rápido, pero ¿qué importa?
Porque nosotros los espirituales no hacemos las cosas para que nos aplaudan o para que nos hagan un monumento. Nosotros hacemos las cosas para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Así que mientras reciban de nuestro Dios, gloria a Dios. Lo más importante, si se olvidan de nosotros, es que no se olviden de Dios. Pero desgraciadamente la gran mayoría de personas se olvidan de Dios. Mire, usted mismo, acuérdese, y le ha compartido a muchas personas. Y muchas personas han dicho, sí, no, tiene razón. Y reciben, y quizás usted les ha ayudado en la confesión de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y quizás ha visto maravillas cuando oran juntos, pero a la gente rápido se le olvida. ¿Y sabe por qué razón? Porque la gente no entiende lo que es vivir bajo la autoridad, bajo el dominio de nuestro Dios. Nosotros sí debemos de entenderlo. El dominio de Dios es absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie está ajeno al dominio de Dios. Los que se dicen ateos no están ajenos al dominio de Dios, porque son creación de Dios. Toda la creación de Dios está sujeta a su supremacía, a su autoridad. Él creó todo en su orden, que nosotros llamamos autoridad, pero en realidad es el orden de Dios. Vivir dentro del orden de Dios es vivir bajo su bendición. Salirnos del orden de Dios es darle la espalda a su bendición. Y luego nos oponemos con nuestra soberanía a Dios. Y sintiéndonos inteligentes con este cerebro craneal, empezamos a disputar con nuestro Dios acerca de nuestra existencia, acerca del universo, acerca de la creación. Nos sentimos tan capaces, pero realmente lo único que estamos mostrando es la inocencia presuntuosa de los seres humanos por olvidarnos de nuestra pequeñez y de la grandeza de nuestro Dios. Mire, cuando en el mundo había muchísima ignorancia, era más fácil entender a la gente. Pero hoy, habiendo tanta ciencia, no es tan fácil ya entender a la gente, porque con la ciencia se comprueba la existencia de Dios. Los filósofos del siglo XVI comprobaron filosóficamente la existencia de Dios, pero decían que eran ateos, y muchos de ellos llegaron hasta nosotros como anticristianos, cuando en realidad ellos eran cristianos. Yo escuché mucha enseñanza acerca de grandes filósofos como que odiaban a Dios. Ahora los leo y me doy cuenta que tenían una necesidad de Dios tremenda. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? En su tiempo la gente no entendió o no quiso entender que los filósofos no es que dudaran de Dios, o no es que ellos no buscaran someterse a Dios. Lo que ellos no aceptaban era la autoridad clerical de las religiones. Eran antirreligiosos, pero en aquel tiempo todo antirreligioso era catalogado como ateo. Y muchos de ellos fueron perseguidos. Y muchos de ellos fueron sacrificados. Cuando se divide la religión en Europa entre protestantismo y catolicismo, disminuye la persecución. Empieza a haber libertad, empieza a haber expresión. Le hablaba yo en alguna ocasión de la casa de Spener, de la cual nadie habla. Pero si nosotros buscamos la historia sobre Jacob Spener, nosotros nos vamos a dar cuenta que fue un hombre utilizado por Dios. Sí, quizás luego se equivocó, como muchos de nosotros, porque a veces recibimos nosotros una interpretación de la palabra de Dios que nos sirve para crecimiento, pero luego después ese crecimiento creemos que es personal. No nos damos cuenta que debe de ser general. Y entonces nosotros centramos las cosas en nuestra persona
y queremos engrandecernos. Y probablemente eso le pasó a él. Pero déjame decirle algo que él entendió en aquel tiempo de parte de Dios y que era completamente verdadero, era que cada persona en su hogar, el padre es el sacerdote del hogar. Quizás alguien diga en estos momentos, pues eso lo sabemos todos, en este tiempo. Pero en el siglo XVI no. En ese tiempo entendieron que la religión no era dueña de Dios, que no eran los sacerdotes los que daban el perdón a los pecadores, era Dios el que perdonaba. Así que desde entonces se empezó a enseñar que hay que pedirle perdón a Dios, no a los hombres. Si has ofendido al hombre, ve y pídele perdón porque lo has ofendido a él. Pero los pecados te los perdona Dios. Pues en aquel tiempo estas pequeñas cosas eran realmente grandes y ocasionaron mucha división entre los religiosos. Los religiosos que querían seguir todavía enclaustrados en un edificio y todavía sometidos a la ley de los religiosos. En aquel tiempo decidieron, por eso fue importante la casa de Spener, porque antes solamente se hablaba la palabra de Dios dentro de un recinto sagrado, que eran las iglesias. Y él sacó la palabra de la iglesia y la llevó a su casa, y ahí en su casa empezó a tener reuniones cristianas. Él mismo enseñaba y él mismo era condenado por los religiosos porque él no tenía autoridad, él no era sacerdote. ¿Cómo se atrevía a hablar de la palabra de Dios? Yo no sé si usted conoce a William Tyndale, pero este hombre acaba de cumplir, no sé si 500 años de su sacrificio, porque él tradujo la Biblia del original al inglés, y como pago lo sacrificaron, lo mataron los religiosos, porque él había traducido. Pero ¿sabe qué es lo que dijo él? Dijo algo maravilloso. Les dijo a los que lo estaban condenando, les dijo: un día el muchacho que ahora está arreando un arado, él les va a enseñar más de la palabra de Dios a ustedes de lo que ustedes han podido enseñar en todo este tiempo. Y le digo una cosa, es completamente real. Cada uno de nosotros hoy en día sabemos mucho más que los religiosos que condenaban a la gente santa con discernimiento de la palabra de Dios hace 500 años. Hoy cualquiera de nosotros sabe mucho más. Pero algo que después de 500 años no hemos entendido, o después de 2000 años de Jesús hasta la fecha, es someternos a su soberanía. Que tenemos que entender que no nada más es total, es absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque fuera de Dios no hay Dios. Porque fuera de Dios no hay quien juzgue. Porque fuera de Dios no hay quien perdone. Mira, tú puedes ir con el doctor y ser sanado. Está bien, es ciencia. Pero no puedes ir con un ser humano a que te perdone tus pecados. Te puede perdonar la falta que tú cometiste contra él, pero no te puede perdonar la falta que tú cometiste contra alguien más. Las faltas que tú cometes contra las personas o contra ti mismo, el único que las puede perdonar es Dios. Y ahí nos damos cuenta que nuestro Dios es absoluto. Y nos damos cuenta que es absoluto en cada una de sus leyes. Que tenemos pocos siglos de conocer las leyes de Dios, y mientras más avanza la tecnología, las leyes más se describen y también se siguen descubriendo más leyes. Hoy en día nosotros podemos darnos cuenta que la ley de Dios es absoluta. Las leyes químicas, las leyes físicas, las leyes matemáticas son absolutas. El hombre se las atribuye porque las descubre, pero el descubrir no nos hace dueños. Hay quien la creó. Y si usted se fija, son completamente absolutas las leyes. Si tú cometes un error en la física, pues lo pagas. Lo vemos en las cosas chuscas de un programa en la tele, no sé si lo has visto.
que de repente están pasando un programa en donde sacan a un tipo que va esquiando, ¿verdad? Y te dicen ahí, la ley de la física nos dice que hay un punto de gravedad, ¿verdad? Y hay un deslizamiento en la nieve, y en donde cuando tú rebasas ese punto de gravedad, lo que te va a ocasionar, y luego te das cuenta, ¡pam!, una estrellada por allá. Ya queda con los huesos quebrados el pobre tipo. ¿Por qué? Porque quebrantó una ley física. Las leyes de Dios son absolutas, son soberanas. Déjeme decirle, nosotros las llamamos autoridad, porque nosotros creemos que las leyes de Dios nos fueron impuestas. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender que las leyes de Dios no fueron impuestas, no en una actitud restrictiva, fueron establecidas y son protectoras para nosotros. La ley moral de Dios, a la que el mundo señala y a la que el mundo repele, para nosotros es completamente protectora. Si nosotros nos sometemos a las leyes morales de Dios, nosotros vamos a estar protegidos. Y las personas que no las aceptan y que hacen todo lo contrario, tienen que pelear contra Dios. Y yo le decía el miércoles que a eso se llama libre albedrío. El libre albedrío es la soberanía nuestra. Pero a diferencia de la soberanía de Dios, nuestra soberanía no es absoluta, porque nosotros no creamos. Nosotros solamente nos reproducimos bajo leyes establecidas por el orden de Dios. Y en ese orden tenemos la bendición de escuchar un día el llanto de un chiquillo. ¡Ah! ¡Wow! Se oye maravilloso. Hace días estábamos todos a la expectativa en mi familia, porque una pareja muy amada por nosotros tuvo a su niño y tuvo más de 48 horas de trabajo de parto, y todos más de 48 horas esperando ya oír el llanto del chiquillo. Y cuando de repente estamos todos ahí y casi ya ni nos lo esperábamos, escuchamos el ¡ah! Y todo es la felicidad. La ley de Dios cumpliéndose biológicamente. No falta la ley de Dios. Ahí está. ¿Qué hacen los médicos cuando por desgracia alguna ley biológica se altera? Bueno, hay medicina, hay intervenciones quirúrgicas, hay tantas cosas. Pero sobre todo, nunca te olvides la ley de Dios establecida en las llagas de Jesús, que nos dice que Él es nuestra sanidad, porque Él conquistó nuestra sanidad en sus llagas. Hago hincapié en las sanidades porque vamos a enseñar acerca de las sanidades durante un tiempo. Porque muchas de las personas que están aquí saben que las sanidades son reales, quizás la han recibido, pero no tenemos el entendimiento soberano de Dios acerca de cómo funciona la ley de sanidad en nosotros. Y tenemos nosotros que tener un entendimiento, porque yo te decía el miércoles que para nosotros someternos a la soberanía de Dios necesitamos una mente renovada. Una mente caída en su naturaleza pecaminosa no puede entender las cosas de Dios. Y si algún día logra entender algo, las va a querer utilizar para su propio provecho, que por desgracia cuando utilizamos las leyes de Dios para nuestro provecho, son en contra de nosotros mismos, porque lo hacemos para nuestro beneficio y no para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás. Debemos de ser bien cuidadosos con las cosas de Dios. Hay gente, no sé si usted se ha dado cuenta, yo sí, y no una vez, muchas veces, gente que teniendo el don de sanidades o de alguna manera quizás imitando el don de sanidades, y que el diablo luego se hace presente con los imitadores y los respalda, porque el enemigo logra algunas cosas, no como Dios que logra todo, no, logra algunas cosas y luego cobran por las sanidades. Es real. Conocí a una persona que aprendió a orar bonito y después vendía las oraciones. Iba a la casa de las personas y le pagaban, y la gente le pagaba por escucharla orar. Y uno dice, ¿de veras? Sí, así está la gente de perdida. Y así la gente se pierde. Nosotros por eso necesitamos entrar al dominio de Dios, vivir bajo su soberanía, para que de esa manera nosotros, con nuestra mente renovada, actuemos como verdaderos hijos de Dios.
Que la bendición de Dios no nada más sea nuestra, que la bendición de Dios sobre nosotros fluya a nuestra familia, a nuestra descendencia. Que desgraciadamente lo que a veces les heredamos, que son cuestiones pecaminosas que también nosotros hemos heredado, las quebrantemos. Que no pase el dominio que el enemigo ha tenido sobre nosotros a nuestra generación. Que no pase a nuestras generaciones. Hay ejemplos muy claros. La persona alcohólica lo heredó de sus antecesores, pero lo más terrible es que lo va a heredar a sus sucesores. Y nosotros tenemos que quebrantar todo eso en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted ha leído noticias, pero hay un hombre que en 3 años perdió a sus 3 hijos, en 3 años, por una enfermedad hereditaria que él transmite. O sea, el hombre no la padece, nomás la transmite. Y sus 3 hijos la recibieron y los 3 hijos murieron. En 3 años murieron sus 3 hijos por una enfermedad hereditaria. ¿Qué autoridad puede tener el enemigo que nosotros en el nombre del Señor no podamos quebrantar? ¿Qué tanto desorden puede tener el enemigo en la vida de las personas que nosotros en el nombre del Señor no podamos restaurar ese orden para que la gente sea librada? Para que nosotros seamos librados. Cuando hablamos de soberanía, tenemos que entender algo muy importante. La soberanía de Dios no se negocia. Pregunte usted si las leyes de la física se negocian. No se negocian. O hace usted todo en el orden de las leyes de la física, o usted lo paga. En cualquier ley natural que usted se equivoque, usted lo falla, usted lo paga. En cualquier ley moral que usted transgreda, usted lo paga. Pero tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, que ciertamente quizás hemos caído bajo la ley, no una, muchas veces, pero tenemos a Jesús, el que quebrantó la ley de los hombres y nos trajo su gracia. Esto es, nos sacó de la autoridad, del dominio de la religión de los hombres y nos trasladó al dominio soberano de nuestro Dios para que su orden se llevara a cabo en nuestra vida. Se restaurara su orden en cada uno de nosotros. Si usted se da cuenta, estamos hablando de cosas realmente importantes, no de minucias, no de añadiduras. Cuando las cosas importantes del cielo nos las apropiamos y las recibimos de lo alto, las añadiduras son poca cosa. Imagínese usted viviendo bajo el orden de Dios. ¿Cómo no va a estar a su disposición el desorden para manifestar el orden a través de la autoridad de su boca, manifestando la palabra de Dios? Vea, tan tremendo es lo que le estoy diciendo, que al pecador más horripilante, al que usted le comparta y se arrepiente, usted ve cómo el desorden del infierno se desbarata ante el orden que Dios trae a las personas a través de usted. No entendemos muchas veces realmente la magnitud de lo que hacemos cuando le compartimos a alguien el evangelio. No entendemos la magnitud de lo que estamos haciendo al decirle a alguien: arrepiéntete, Jesús te ama, recíbelo como tu Señor y Salvador. No entendemos la magnitud. Es mucho más grande de lo que nuestro cerebro craneal nos da a entender. Pero cuando somos espirituales, entonces sí entendemos la grandeza de nuestro Dios. Qué maravilloso que el Señor nos pueda utilizar a nosotros siendo nada. Como dice la palabra, como tamo o como flor del campo que un día, reluciente, ¿verdad?, expone sus pétalos coloridos delante del sol y al siguiente día ya pereció, ya desapareció, ya no está. Así somos nosotros los seres humanos.
Nuestra existencia es muy corta, pero a veces la vemos muy larga y estamos bien equivocados. Mientras más jóvenes, más grande vemos nuestra existencia, y cuando pasan los años, cada vez se nos va haciendo más chiquita. No porque nos quede menos, sino porque ya se nos pasó toda, y es muy rápido eso. Así que tenemos que darnos cuenta que nosotros no estamos para vivir bajo leyes naturales. Nosotros hemos sido predestinados para vivir bajo leyes espirituales que son eternas. Y a los espirituales, fíjate bien lo que te voy a decir, las leyes naturales no los rigen. ¿No nos rigen las leyes? No nos rigen. Quizás alguien diga, pues la ley se ve, sí, se ve en mis barbas, la ley de los años. Por supuesto que se ve. Pero me estoy refiriendo a que las leyes no tienen acción sobre mí en el momento en el cual este cuerpo mortal se ha desprendido de mi cuerpo espiritual. Y entonces espiritualmente con mi Dios, escuche bien lo que le voy a decir, seremos soberanos sobre la creación. Porque a eso es a lo que nos predestina nuestro Dios. Y por eso quiero que se dé cuenta de la importancia de la soberanía, de la importancia de someternos a la soberanía de Dios, de la importancia de entender lo que significa realmente para cada uno de nosotros estar sujetos al orden establecido de Dios. Pero ojo, mucho ojo, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de leyes de hombres, estoy hablando de la palabra de Dios. Sujetarnos a la palabra de Dios. Porque si nos sujetamos a la ley de los hombres, pues que te salve el hombre o que te recompense el hombre. Por eso muchos buscan la recompensa en los hombres. Pero si somos espirituales y nos sujetamos a la palabra de Dios, entonces nuestra recompensa será eterna. Y esa es la que buscamos, y esa es la que esperamos, y en esa confiamos. Escuche, entender la soberanía de Dios se traduce en nosotros en confianza. Mientras más entiendas soberanía, mientras más te sometas a ella, más confianza tienes. Y cuando tú tienes confianza, estamos hablando de fe. Y cuando tú tienes fe, déjame decirte qué es lo que empieza a suceder. Las añadiduras empiezan a llegar a tu vida. Los años no se van, los años duelen. Pero en la fe tenemos la fortaleza para poder caminar por encima de nuestro dolor y para poder alabar y gozarnos en la presencia del Rey. Nuestros problemas, escucha, cuando nosotros vivimos sometidos a nuestro Dios, los problemas bajo su mano, todos están bajo su control, ninguno se le escapa, porque tú estás bajo su soberanía, porque tú estás bajo su obediencia, porque tú sabes quién es Él, porque sabes lo que te ha entregado, porque sabes lo que tiene para ti. Y entonces confías, y entonces dependes de Dios. Y surge la palabra en la que yo hice hincapié el miércoles pasado. Y entonces esperas en Dios. ¡Wow! Sí, estás pasando por momentos difíciles, pero entiéndelo, esas dificultades te están sirviendo solamente para pulir la fe que te lleva a vivir bajo la soberanía de tu Dios, en donde la victoria está a tu alcance. Y no hay mayor victoria, escucha bien, que dejar esta vida transitoria, circunstancial, para llegar a la eternidad. Porque eso es lo que ha conquistado Jesús para nosotros. La ciencia cada vez más se encuentra a las puertas de lo que es la eternidad. Cada vez. La genética nos ha acercado muchísimo. Porque hay genetistas que ahora llegan a declarar que es muy probable que manipulando los genes humanos, porque en uno de esos genes o en varios de esos genes está marcada la edad de las personas. Y se puede ampliar la vida de las personas de los 80 a los 300,
a los 500 años. Porque se puede evitar el envejecimiento, dicen. Y alguien podrá decir, oye, pues si es así, entonces los seres humanos tenemos una grande posibilidad. Escucha, esa es la presunción humana al conocer las leyes de Dios. Porque si tú te fijas, lo que estoy hablando de la genética no es lo que el hombre puso adentro de los genes, es lo que Dios puso. El hombre solamente está descubriendo. Y el hombre quisiera poder manipular lo que Dios hizo para entonces ellos sentirse soberanos. Y cada quien en su libre albedrío sentirse Dios, independientes de Dios. Es imposible. Es imposible. Pero la arrogancia de los seres humanos es tal que el conocimiento con el que Dios creó todas las cosas los hace a ellos tan lejanos y tan enemigos de Dios que no se dan cuenta que se convierten en personas ignorantes de la verdad. Pueden conocer muchas cosas de ciencia, pero no saben la verdad. La Biblia nos dice, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y piensan que es nada más de cuestiones religiosas. No, no, no. Está hablando de la creación. Está hablando de todo lo que existe delante de nuestros ojos y aún lo que no podemos ver dentro de lo que llamamos universo. Porque déjame decirte que este universo comparado con Dios no es nada. Y sí, podemos decir que es hermoso, aunque lo más hermoso de toda la creación está aquí en la tierra. Afuera no hay vida. Afuera es un caos. El orden de Dios está aquí. Hay un orden cosmológico en el universo. Pero déjame decirte, está ahí nada más para que nosotros nos demos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Pero la grandeza manifiesta de Dios está aquí en este planeta. Porque en este planeta hay vida. Y los científicos quisieran descubrir vida en Marte, vida en Plutón, vida quién sabe dónde. Probablemente hay vida. Por Dios, hay vida aquí en el vientre y andan saliendo con parcantas para abortar. O sea, qué incoherencia de los seres humanos. Querer encontrar vida en el universo matándola aquí adentro. ¿Por qué? Porque no entienden la soberanía de Dios. Nuestro Dios tiene que ser soberano en nosotros. Cuando hablamos de soberanía, yo le decía el miércoles que las naciones son soberanas. En el gobierno actual y en los gobiernos actuales de muchos países, la soberanía energética se están descubriendo que es indispensable. Porque en los años futuros, el país que no tenga soberanía energética, que no produzca su propia energía, va a ser dependiente de los otros países. Y cuando tú eres dependiente de algún país, las leyes del otro país te llegan a gobernar. Te conviertes tú en ciudadano en tu país de segundo nivel, porque los que gobiernan sobre ti son los ciudadanos del primer mundo y del primer nivel. Eso lo hemos sufrido. Eso se ha sufrido en la humanidad siempre. Podemos entender la soberanía de las naciones, pero déjame decirte una cosa. La soberanía de las naciones los hace jactanciosos y luego se quieren pelear contra Dios. Y lo ves en la Biblia, el Armagedón. A ese nivel van a llegar. A ese nivel de rechazo de soberanía de Dios. Pensar que con la tecnología que el hombre ha obtenido al descubrir las leyes de Dios, pueden vencer a Dios. Por Dios. Es una locura. Pero así es la arrogancia, así es el orgullo, así es la jactancia humana. Necesitamos nosotros, como cristianos, entender que la soberanía de la cual hablan los países no es más que una soberanía local, circunstancial. Nada que ver con la soberanía eterna de nuestro Dios. Así que si las leyes de nuestros países, en el caso de nuestro país México, nos llega a decir que nosotros no tenemos que someternos a la ley divina, escucha, tenemos que rebelarnos en contra de las leyes de la soberanía nacional, porque primero es Dios antes que los hombres. Y así debe ser en cualquier país. Pero hoy en día la soberanía de las naciones humanas y el poder sobre las demás naciones las están sometiendo para que todo mundo
vaya, ¿verdad?, entrando a un ritmo, ¿verdad?, de vida en donde en todos lados nos hablan de que las preferencias sexuales son decisiones personales. Y no es una decisión personal, es un diseño del universo. Y cuando yo digo diseño del universo, alguien puede levantar los ojos. Sí, es un diseño del universo que Dios creó. Pero si usted se acuerda, en el universo Dios lo único que tocó fue a los seres humanos. Somos diferentes. A uno los hizo, ¿verdad?, por su palabra. Pero a otros nos creó con el polvo de la tierra. Sobre los primeros no sopló aliento de vida. Pero cuando Él nos formó del polvo de la tierra, del barro, y sopló aliento de vida, nos dio la oportunidad de ser como Él, bajo su soberanía, no en nuestra soberanía. Mire, cuando hablo de soberanía, hay varios tipos de soberanía, pero quiero terminar con esto. La soberanía de Dios la podemos ver en su voluntad. Su voluntad es soberana. Y a mí me gustaría que pusiera mucha atención a esto. En cierto sentido es un resumen de lo que le he estado hablando. La voluntad de Dios es soberana, pero nosotros nos sentimos soberanos en nuestro libre albedrío. ¿Sabe por qué razón? Porque nosotros nos sentimos soberanos, porque en nuestro libre albedrío nosotros somos libres para equivocarnos o para decidir hacer lo correcto. Tenemos que entender que es una soberanía limitada, no ilimitada como la de Dios. Tenemos que entender que es una soberanía personal, no una soberanía absoluta como la de Dios. Así que para que realmente sirva el libre albedrío, que nos sirva para someternos a la soberanía de Dios, no para rechazarla. Dios nos dio libre albedrío para que todo aquel que quiera ser espiritual decida hacer lo bueno y decida desechar lo malo. Para eso es el libre albedrío. El libre albedrío no es para sentirnos independientes de Dios, que a la independencia de Dios se le llama pecado, y hacer de nuestra vida lo que se nos antoje. No. Que nuestra vida sirva para glorificar al que nos dio vida. Cuando nosotros entendemos eso, el libre albedrío nuestro es muy valioso. Tan valioso que no le debes de permitir a nadie que te lo transgreda. A nadie. Somos soberanos. En tu decisión de amar, de honrar y de servir a Dios, tienes que aprender a ser soberano, completamente soberano. La salvación de nuestro Dios es soberana, pero tenemos en contra de la soberanía de salvación de nuestro Dios para nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en nosotros. Lo primero que tenemos que entender es lo que hacía poderosa a las religiones: las obras, la salvación por obras. La religión nos tenía en su puño, porque solamente con las obras que agradaban a la religión podíamos ser salvos. Y la palabra nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que cuando entendemos que no es por obras, entonces nuestra naturaleza pecaminosa empieza a dejar de tener autoridad. Autoridad que nos condena, autoridad que nos maneja. Fíjese, parece toda una contrariedad, pero es una realidad. En el momento en el cual nosotros entendemos que no es por obras, nuestra naturaleza pecaminosa empieza a ser vencida. No es por obras. Entonces no tengo que hacer nada para ser salvo. Es que Dios ya lo hizo. Entonces yo puedo vivir como se me antoje. Ahí está la cuestión. Que tienes que vencer a tu naturaleza pecaminosa para entender que ya no puedes seguirte gobernándote, haciéndote soberano e independiente de Dios, sino una persona que se somete voluntariamente a la soberanía de Dios. Wow. Y luego, la sanidad de Dios también es soberana. ¿Qué tremendo es esto? Pero aún sabiendo que la sanidad de Dios es soberana,
nosotros tenemos en contra nuestra incredulidad mental y religiosa. O sea, ¿cómo un pecador va a ser sano? ¿Cómo una persona pecadora va a orar por una persona enferma y va a sanar? Bueno, yo nada más le quiero recordar algo. La palabra de Dios nos enseña que en la tierra no existe una persona que no peque. El único que no pecó fue Jesucristo. Todos los demás pecamos. Pero ya sabemos, y un día le voy a dar esta enseñanza que alguna vez ya la compartí. Pero hay una fracción en la palabra de Dios en la que Juan el apóstol dice que hay pecados por los que él dice que no se pidan. Y uno podría decir, caray, ¿cómo que hay pecados por los que no se deben de pedir? Sí, es que a veces no hemos entendido que una cosa es la iniquidad y la otra cosa es el pecado. Y a Satanás se le llama el inicuo, el imperdonable. Y hay personas inicuas que por más que usted les comparta, nunca van a entender. Y quizás de momento digan, no, sí, tienes razón, pero siguen viviendo igual y rechazando a Dios en toda su manera de vivir, porque son inicuas. La iniquidad, escucha, por desgracia es algo que no se perdona. Pero ¿cómo no se perdona? Si Dios perdona todo. Dios perdona todo pecado. Pero de la iniquidad nadie se libra, a menos que se rinda delante de Dios y tenga un cambio en donde deje su iniquidad. Con el pecado es diferente. Nos seguimos equivocando. Cuando menos pensamos, ya dijimos una mentira piadosa. Ya la regué. Tranquilo, no debes de decirlo. Menos debe de ser un comportamiento cotidiano tuyo. Es una lucha, es una batalla, estás en tu carne. Pero eso es lo que nos dice, que no somos perfectos, pero sí perdonados. Y a pesar de esos pecados, las puertas del cielo están abiertas para nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús fue derramada por nosotros y la sangre de Jesús está sobre nosotros. No nos limpian las obras, nos limpia la sangre. Y luego tenemos que entender algo, por último, hablando de soberanía, y este es el último punto, que el territorio de Dios es soberano. El reino de los cielos establecido por Jesús aquí en la tierra es soberano. Pero en contra del territorio soberano de Dios está nuestra naturaleza carnal. Somos el templo en donde mora el Espíritu Santo. Pero si usted se fija, pobre templo, a veces le damos bien duro y bien rudo. A veces lo hacemos caer. A veces lo hacemos vivir en debilidad. Mira, te voy a decir algo. ¿Has visto a niños pecar? Cuando, por ejemplo, un niñito de 2 años te está mintiendo y tú lo cachas. ¿Y qué te ocasiona? Sabes que te está mintiendo. O sea, ¿cómo tan chiquito y te está mintiendo? Y te da risa. Está en la naturaleza de todos equivocarnos. Y luego ¿qué haces? Bueno, pues no te sacas el fajo, ¿verdad? O le das una bofetada. Es un bebé. Es un bebé. ¿Y qué haces? Con amor lo corriges, con amor lo instruyes. Fíjate bien, estoy hablando de nosotros, seres imperfectos, pecadores, capaces de ver el pecado en los niños, llamarlos, perdonarlos y corregirlos. ¿Qué crees que hace Dios contigo? ¿Cómo crees que te ve? Hay un pasaje de la palabra que es impactante. Nada más para que sepas cómo te ve. ¿Sabes cómo te ve? Como la niña de sus ojos. ¡Wow! Si hay algo que proteges tú, son tus ojos. Es tan instintiva la protección. Muy instintiva. Demasiado. Si con instinto proteges a la niña de tus ojos,
Imagínate con el Espíritu. Ahora, imagínate a Dios. ¿Cómo te ve? Nos parecemos a Él, acuérdate. Somos a su imagen y a su semejanza. Así que Él, cuando nos ve, siente la misma convicción de perdonarte que cuando tú perdonas al niño. Y siente la misma convicción de restaurarte, de corregirte. El mismo amor, no. Una buena noticia para todos. Un amor incalculable, un amor incondicional para nosotros. ¿Hay contradicción entre lo que estoy hablando y la iniquidad? No, son dos cosas diferentes que luego veremos. Pecado e iniquidad no es lo mismo. Con las personas pecadoras, nosotros hay que estar a su lado. Con las inicuas hay que llevar una vida decente, digna, porque no se puede más. ¿Hay que orar por ellas? Sí. Sí hay que orar por ellas. Pero Juan dice que no pidamos. Él dice que no pidamos por ese tipo de pecado. Pero que no pidamos por esas personas, no dice. Hay que orar por las personas. Que las personas tengan su tiempo de arrepentimiento genuino para que tengan un cambio radical en su forma de vida y vivan diferentes. El territorio de Dios es soberano. Cuando nosotros deliberadamente pecamos inicuamente, el territorio de Dios sigue siendo soberano, pero nosotros ya no. Mientras nosotros nos mantengamos en el orden de Dios, nosotros vamos a estar dentro del reino, dentro del territorio soberano de Dios, en donde su voluntad es perfecta. Pero cuando nosotros no queremos, entonces al salir de su soberanía, nuestra soberanía crece y nos hacemos independientes de Dios. Podemos decir que seguimos siendo el templo en donde mora el Espíritu Santo, pero no es más que una mentira y una farsa. Y mantenemos muchas veces esa convicción solamente para no doblegarnos delante de Dios y que alguien nos señale y nos menosprecie. Los seres humanos tenemos un orgullo muy, muy grande, que delante de Dios siempre tiene que ser quebrantado. Este es el último punto. Cierre por favor sus ojos. Y le quiero, con sus ojos cerrados, enseñar algo muy importante. Que yo espero usted con su corazón, con los brazos abiertos, lo reciba y se dé cuenta de algo. Nosotros hemos sido tomados por Dios para ser parte de un nuevo pueblo, una nueva nación. La nación santa, el pueblo escogido por Dios. Pueblo y nación de gente comprada, pagada por el precio más caro, precio inigualable que jamás, por nada ni por nadie se podrá jamás volver a pagar. Jesús. Y a nosotros, Dios, como nación, aunque estamos congregados en diferentes congregaciones regadas por todo el mundo, nos ve como una nación. Y nosotros, como nación soberana del cielo, debemos de tener nuestra propia cultura. Una cultura en donde la verdad tiene que prevalecer, en donde el perdón tiene que ser un cimiento, en donde el agradecimiento debe de ser el pilar que todos veamos, para que todo mundo desee darle gracias a Dios por todo lo que recibimos. Cuando aprendemos a vivir bajo la soberanía de Dios,
podemos nosotros también ser soberanos en su reino, manifestando la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra. Y por mucho tiempo, hace algunos años, se habló sobre la cultura del reino, pero se perseguía prácticamente una cultura opulenta, rica. No, nosotros debemos de perseguir una cultura que nos haga valiosos, valiosos delante de Dios para ser usados como instrumentos para que muchos conozcan de Él y se arrepientan y dejen su vida pasada y vengan delante de Dios. Hay un texto que a nosotros nos va a capacitar para poder desarrollar el comportamiento, el estilo de vida, la cultura cristiana que cada uno de nosotros debe de tener. La cultura que nos enseñe a ser cada vez mejores, a mostrar la mente renovada, no la mente caída que antes nos manejaba y a través de la cual nos expresábamos en nuestra naturaleza caída. El texto es 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Es un texto muy conocido por todos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A través de esta valentía necesaria para poder mostrarnos ante el mundo como lo que somos y en quien creemos, vamos a poder mostrar el amor con el que hemos sido amados. Y vamos a poder manifestar el poder que se ha desplegado a nuestro favor para librarnos del enemigo y para librarnos de tantas añadiduras que nos lastiman en la vida. El dominio propio es el instrumento que Dios nos ha dado para que nosotros empecemos a vivir una vida transformada, en donde tú controles tus pensamientos y no tus pensamientos te controlen a ti. Soberano para que controles tus sentimientos y no tus sentimientos te controlen a ti. En tu soberanía, sometido a la soberanía de Dios, tú controles las acciones que vives y que de ninguna manera las acciones te controlen a ti. Somos muy dados, los seres humanos, a comportarnos de acuerdo al comportamiento de las personas con las que estamos conviviendo. Así que cuando venimos a la iglesia nos comportamos como cristianos y cuando estamos en el mundo nos comportamos como mundanos. Y cuando reconoces la soberanía de Dios y cuando adquieres la soberanía que Dios vino a entregarte, entonces te conviertes en luz en las tinieblas. Y entonces como lámpara tienes que ser puesta encima y no abajo. Encima para que alumbres. Encima para que puedan conocer la luz, para que la vean, para que se acerquen a ella, para que se las compartas, para que los ilumines. No hay nada más valioso que someterte voluntariamente a Dios y someter a tu soberanía tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Yo te invito a que en este momento reconozcas delante de Dios cuántas veces te has equivocado, pero que lo hagas no para tener conmiseración y tampoco de ninguna manera para acusarte. No, que solamente recuerdes lo que has hecho para que veas, para que reconozcas que cuando tú pones soberanamente lo que has vivido bajo la soberanía de Dios, el poder de Dios se manifieste a tu favor, levantándote, transformándote, cambiando
esa mente carnal, esa naturaleza caída, por una mente renovada, por una naturaleza divina que en Jesús nos ha sido compartida desde el cielo, y que desde nuestro corazón nosotros podamos vivir ordenándole a nuestra mente lo que tiene que decidir, lo que tiene que recordar, en lo que tiene que pensar, para que no nos gobierne nunca más. Y nuestro Dios, desde nuestro corazón, como su trono, restablezca el orden del cielo aquí en la tierra, en nuestra vida, y nos use para que soberanamente su reino se vaya extendiendo. Ahí en tu casa, aquí en nuestro pueblo, en nuestra nación, en el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo vas a llevar a cabo cuando hayas empezado en tu casa y en tu corazón. Cuando seas más que vencedor, entonces el Señor te llevará a la batalla, y entonces serás grandemente usado. Mantente en los brazos de Dios. Vive bajo su cobertura.